Dale. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Roldán. Este es un espacio nuevo dentro de lo que es este nuevo poderosísimo medio de Cronopios. Se llama No saben lo que hacen y aquí vamos a reflexionar sobre las cosas que suceden. Afortunadamente y desgraciadamente para el mundo y afortunadamente para nosotros, todos los días se están generando noticias de vital importancia para la trama de la humanidad. Y acá vamos a estar reflexionando acerca de eso para este primer evento canónico del año, que es la invasión, el bombardeo, la invasión y el secuestro de un presidente de un país soberano como es Venezuela. Nos encontramos con Alberto Mas, él es miembro de CAPAC, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, y forma parte de este contrapunto de vista. Ya hay muchísima gente hablando a favor de Estados Unidos, aun cuando existen muchos norteamericanos que están en contra de lo que está pasando, ya hay muchísima gente que sale a defenderlo. Duele mucho ver compatriotas latinoamericanos que defienden esto que está sucediendo, así que como tiene muchísima prensa el hegemón, como siempre, nosotros vamos a darle lugar a personas que no tienen por ahí la difusión, personas que defienden un interés mucho más noble, un interés que no tiene que ver con los sobres, que no tiene que ver con el petróleo. Así que no me quiero alargar mucho con esto. ¿Cómo te va, Alberto? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo están ustedes? Y acá estoy un poco anonadado. Veía unos comediantes que decían que Trump había pedido para este año paz y le duró 48 horas. Sí, él quería el Premio Nobel de la Paz diciendo que había terminado con 9 guerras. Es decir, que el mundo nos está mostrando que más que terminarla, lo que está haciendo es iniciándola, porque y realmente tratándose de nuestro continente, llevando adelante totalmente la doctrina Monroe y esa teoría de que somos el patio trasero y entonces todo lo que está en el continente es de los Estados Unidos, y lo dijo claramente en estos discursos en los que plantea cuando le hacen algunas preguntas que el petróleo de Venezuela es de Estados Unidos y ellos se lo van a llevar. Acá recordemos cuando vino la que era jefa del Comando Sur del Dijo que ejército de eran Estados nuestros Unidos, recursos. Dijo. la Richardson, que dijo que acá hay muchos minerales raros, el litio, el petróleo. Estamos hablando del agua también cuando hablamos de esto, cosa de la que se habla también muy poco. Y claro, hoy por hoy es preocupante que un imperio en decadencia, como está en decadencia Estados Unidos en términos económicos, que eh, solo hay que ver cuál es su nivel de deuda con respecto a su PBI y te vas a dar cuenta del nivel de crisis económica que está atravesando Estados Unidos, y quizás este sea uno de los motivos por los cuales el poder real, los que manejan los hilos arriba del títere que es Donald Trump, y apoderarse del petróleo y de las otras riquezas, porque hablan del petróleo, del oro. Es decir, son muchas las riquezas que tiene Venezuela y que comenzaron a ser realmente explotadas por el pueblo venezolano a través de lo que fue la restauración de un gobierno popular iniciada con Chávez en especial después del golpe de Estado que le dieron. Y hoy se habla de muchas cosas sobre Venezuela, se circula mucha información podrida en las redes sociales, e incluso mandada por el mismo gobierno de Estados Unidos, que saca informaciones como que ellos están hoy gobernando Venezuela. Lo dijo prácticamente Trump antes de ayer, ¿no? O sea, pero la realidad, ¿cuál es? Que el pueblo venezolano está movilizado. Hoy hubieron nuevas movilizaciones en Venezuela, ayer las hubieron también.
eh, el, el país está funcionando. Obviamente que con toda la situación de gravedad que se vive, porque las amenazas de nuevos ataques son también cosa diaria. Y hay una actitud, indudablemente, del gobierno venezolano, que es lo que estamos viendo, de tratar de que no haya más muertes dentro del pueblo, porque si realmente Estados Unidos quiere ocupar militarmente Venezuela, va a ser una masacre, va a ser otro Vietnam, porque las armas, las armas están distribuidas en los milicianos, en el ejército, en la policía. Es decir, un hecho que pasó hace 3 noches atrás. eh, Empezaron a sentirse tiros por la noche en Caracas, porque habían volando unos drones, empezaron a bajar drones a los tiros desde la misma población. Sí, eso, vi que Trump desconocía eso, decía que no hubo segundo ataque en Venezuela, pero Venezuela detuvo exitosamente el segundo ataque que fue con drones. Claro, es decir, eso, viste, muestra que hay un pueblo que está decidido a resistir, y lo dice Delcy Rodríguez, a la cual le están tirando con munición muy gruesa permanentemente. Me refiero a la munición comunicacional, incluso algunos tratándola de De traidora. colaboracionista, de traidora y demás. Lo que está planteando es que Venezuela la gobiernan los venezolanos y que no entran, y hay mucha información como esta que decían que los 11 barcos petroleros que están yendo a Venezuela a retirar el petróleo que ya es de Estados Unidos. Son 11 buques petroleros que van a buscar lo que está ya firmado por contratos existentes de antes con Chevron, que estaban funcionando antes del ataque. O sea, Los famosos 50 millones de barriles era un sí, contrato, me estás diciendo, con Chevron con anterior. Chevron anterior. O sea, eh, pero bueno, hay que venderlo, y los medios hegemónicos en Argentina y algunos medios que pensamos o que normalmente tienen posiciones progresistas están muy metidos. Parecería que Lamelas, el embajador norteamericano en Argentina, está haciendo un trabajo bastante fuerte, como el otro enviado, Donald Trump, que hace 15 días está recorriendo la casa de gobierno, y que los funcionarios lo llaman el ministro sin cartera, que vino a monitorear la política económica argentina. Están haciendo su trabajo incluso con todos los medios de comunicación, porque que C5N salga con las informaciones como la ha sacado últimamente, y con los comentarios que hace Michi sobre la situación en Venezuela, es catastrófica, ¿no? Inclusive líderes de la región como Lula, en el momento, en un momento durísimo que era el de las elecciones, las famosas actas, Lula tuvo posturas bastante Raro. tibias, pero tibias, te digo, siendo muy amable, fueron posturas tibias. Y mirá, esas posturas que se tuvieron con Venezuela, que vos fíjate, Venezuela tiene el sistema de votación electrónico más seguro del mundo hoy. Eh, Primero, porque para votar hay que votar con la huella digital. Segundo, porque le entrega el papelito del voto. Tercero, porque ponen un papelito del voto en la urna. Cuarto, está la máquina que saca el listado de los votos, y están todos los fiscales que revisan y que firman el resultado. Ahora, ¿por qué cuando la oposición salió a decir que tenía los votos que habían sido falseados, que tenían que las actas que ellos tenían eran distintas, y las muestran, eran actas que no correspondían? Primero, no correspondían a estas elecciones, y segundo, no tenían los códigos de verificación del voto. Y resulta que los técnicos en informática plantean que el código de verificación del voto
es prácticamente inviolable, que tendrían que tardar con los programas que se tienen de búsqueda de código hasta por ahí 2 años de funcionamiento permanente, porque tiene incluso uno de los elementos para conformar ese código, la temperatura de un chip que tiene la máquina en ese momento. O sea que no lo pueden inventar. ¿Sabes qué? Creo Tampoco que estamos viendo a Honduras las actas de este tremendo fraude que se mandó con las órdenes de Trump, que puso a dedo cuál va a ser quién él quería que fuera el presidente, ¿no? Que hasta salió tercero en la votación. yo creo que esto que está sucediendo con Venezuela te demuestra que la diplomacia internacional, derecho internacional, solo tenés derecho internacional si tenés una bomba atómica. ¿Sí? Porque ¿cuántos años lleva Putin en el poder? Y nadie Sí. nunca lo tildó de dictador. ¿Cuántos años lleva Merkel en el poder? ¿Cuántos años lleva Kim Jong-un? Y yo no he visto a Donald Trump rasgarse las vestiduras ni a nadie de la comunidad internacional, de la mal llamada comunidad internacional, de la OTAN. No he visto a nadie de la OTAN rasgarse las vestiduras, ni el Consejo de Seguridad decir, no, lleva muchos años en el poder, acusar de fraude. Eh, sabemos lo que pasa, creemos que sabemos lo que pasa en Corea del No, Norte y aún así nadie le dice nada. Es como, no. No, y vos escuchás, por ejemplo, lo que dijo Trump con respecto, porque una de las exigencias de Trump es que Venezuela corte relaciones con Cuba, con China, con Rusia, con Irán. Es decir, que los únicos que tienen que tener relaciones con Venezuela son ellos. Y salen a hablar en contra de China cuando China tiene un modelo de comercio exterior totalmente diferente al sistema que tiene Estados Unidos. Es decir, mientras China hace una asociación con el cliente, digamos así, Estados Unidos hace una apropiación de los resultados directamente. Y vos fíjate, a China no le pueden acusar ni que tenga funcionarios corruptos, nada por el estilo. O sea, el mes pasado se fusilaron sí, literalmente si a sos, un, si tenés una gestión nefasta, podés enfrentar años de cárcel y si se comprueba corrupción, te fusilan. y si es muy grave, te pueden fusilar. Claro, o Es sea, decir, no ser exitoso es pasible de cárcel y ser fraudulento termina en el fusilamiento. y sacaron 300 millones de personas de la indigencia y ¿cuántos? 500 millones de la pobreza. Y la gente amiga que ha visitado China vuelve totalmente asombrada de lo que fue la que es la evolución económica de China en general y incluso de lo que es la contención social que existe dentro de China. Ahora, son dos modelos diferentes y recordemos cuando Fidel apoyaba a los no alineados en la época de la confrontación entre la URSS y Estados Unidos. Bueno, hoy los que seríamos los países en vía de desarrollo, los países subdesarrollados, o como realmente tendríamos que decir, los países dependientes, estamos en una situación en la cual Estados Unidos hoy nos haría mucho más dependientes, porque además de que hoy, en la situación en la política que se está dando al imperio, no es solamente el control económico, sino el control económico y político de cada país. Y lo está demostrando con estas acciones. O sea, el presidente que no esté a gusto de ello, hay que sacarlo. Y si eso implica la muerte de millones de personas, como pasó en Irak, y no importa, tal, los negocios son negocios. O como dijo acá un dirigente político de la derecha, que se mueran los que se tienen que morir cuando fue la Que se pandemia, pero mueran los no que se fue tienen, los morirán los que negocios. tengan que morir. Claro. Y la actual coordinadora, bueno, no sé qué funciones cumple la hermana, es decir, la que cumple las funciones de hermana del presidente en su Bueno, momento. sabemos de una función que tenía en la ex Andis, la que ya Claro, no.
tenía una función de recaudadora. Y ella ha dicho en un determinado momento que la solución de la cuestión del sistema de seguridad social y la jubilación y demás es que se mueran los que se tenían que morir más rápido, ¿viste? O sea, era una forma de acelerar, de poder nivelar las cuentas. Es decir, estamos siendo hoy en el mundo manejado por realmente primates ideológicos, ¿no? Porque está también la línea de que el escándalo de los archivos de Epstein son bastante graves, entonces está sucediendo esto ahora porque recordemos que Trump tuvo una charla con Maduro, más de una charla. Sí. Después de lo que fue el escándalo de las elecciones en Venezuela y todo, Trump habló con Maduro, esto fue sorpresivo. Está la línea, que inclusive es una línea que tienen los norteamericanos, los diarios norteamericanos tienen esa línea. Parece que lo de Epstein es bastante pesado, por eso suceden estas cosas. Bueno, algunos de los comentarios precisamente de periodistas que trabajan en estos medios están planteando que muchas de las actitudes que está tomando Trump es para de alguna manera también tapar y frenar este escándalo que lo golpea directamente, ¿sí? Como pedófilo, vamos a decirlo. Trump es un pedófilo de acuerdo a los archivos de Epstein, él es un pedófilo. Es decir, no habría con eso muchas dudas en un juicio, aparentemente por lo que están diciendo, donde sería condenado. Y vos fíjate que hay muchos diputados y senadores hoy norteamericanos que están pidiendo un impeachment contra Donald Trump. Eso es lo que estaba diciendo, lo dijo esta semana, llamó a la gente a que lo voten las intermedias porque si no gana se viene un impeachment porque está coleccionando muchos escándalos el actual presidente norteamericano. Aparte de cagarse en el derecho internacional, está coleccionando demasiados escándalos. Este es un formato, Alberto. Perdóname, se creó un emperador. Porque vos fíjate que acaba de decir que el derecho internacional a él no lo va a frenar, lo único que lo va a frenar es su mente. Bueno, no es distinto de otros presidentes norteamericanos, lo que pasa es que este es pornográfico como lo dice. Sí. A propósito de eso, este es un formato que está pensado para TikTok. Yo ahora lo estoy operando, soy mi propio operador en este momento, ya que arranque el año tendré otro apoyo técnico. Pero en un esfuerzo de producción he conseguido, para los muchachos que ven TikTok y que les gusta esta cosa, en un video de TikTok, resumida la política exterior norteamericana y cuáles son las intenciones de Donald Trump, así que te invito a que lo veamos. Dale. Ahí estamos. Generally in American history, when we intervene in another country, whether true or not, we come up with a high-minded pretense. Liberating the people, spreading democracy, introducing baseball to the Japanese. They complained at first, but totally worth it. On what moral foundation will this conflict be framed? We're going to get the oil flowing the way it should be. We're going to have presidents in Venezuela as it pertains to oil. Seems a little on the nose. Oil, precious commodity, certainly, but not the reason a country formed 250 years ago on the ideas of liberty and self-determination would go into a country and snatch a man at night. There must be a slightly more noble pretense. We need total access. We need access to the oil. We're going to be taking out a tremendous amount of wealth out of the ground. Sir, again, I see where we're going here. Do you mind just reframing that? I'm not quite clear on the high-minded principle behind this. In other words, we'll be selling oil. Is this your first war? I mean, what the f***? All right, let's table this for now. Senator Lindsey Graham, you're an old hand at warmongering. You've done this a bunch.
You're on the plane. Can you help this dude out with the casus belli and keep Trump from bringing it back to oil? There are going to be Americans alive today because he shut down a narco-terrorist state called Venezuela. This is a good thing, not a bad thing. And the oil companies are going to go in and rebuild this system. God damn it! Es impresionante, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. No es un chiste. Sabés que hay una periodista que contó que 27 veces nombró la palabra petróleo y una sola vez la palabra democracia. O sea que el petróleo le ganó 27-1 a la democracia en esto. Y... No, es increíble, es pornográfico, ya ni siquiera se molesta en ocultarlo. Creo que había una teoría, bueno, en 1984 habla de un mundo, de un resultado catastrófico de la globalización, que era un pensamiento estándar, una manera estándar de vivir la vida. Creo que la boludez se volvió estándar y estamos viviendo en 1984 todos los días. Y vos fíjate que ese pretexto noble del que se hablaba al principio, hablaba el presentador, lo marcaba como combatir el narcotráfico que inunda de droga a Estados Unidos. Si vos querés frenar el narcotráfico, lo primero que tenés que ir es a Wall Street, a Nueva York, y eliminar a los que blanquean los miles de millones de dólares que mueve la droga en Estados Unidos, que son los que financian a los productores. Y la mayor producción, obviamente, ni siquiera está en Venezuela, porque en Venezuela combaten el narcotráfico. Es decir, hoy todavía sigue habiendo producción en Colombia y en Bolivia. En esa línea, Colombia-Bolivia, es donde en ese eje es donde se produce la hoja de coca y donde después los laboratorios en las selvas colombianas lo transforman, y en México lo terminan transformando en cocaína. Pero es ínfimo la cantidad de droga que podemos exportar desde América Latina y de Sudamérica, a la par del fentanilo que lo hacen ahí. Es Claro. ahí en USA el fentanilo. Claro, o sea, es decir, si vos querés terminar con el flagelo de la droga, lo que tenés que hacer es verificar los movimientos económicos de los grandes bancos, que han habido bancos sancionados por este blanqueo del dinero, y dejar de tirarle misiles para probar si los misiles funcionan o no a pobres pescadores en lanchitas que realmente tienen 6-7 metros de largo, y que podrían haberlo frenado y haber dicho, bueno, estos transportan droga, bueno, le mandan un bote a motor, 2 botes a motores con 20 soldados, se revisan qué es lo que lleva adentro. La intención es demostrar demostrar poder bélico, no hay intención de frenar el flujo de droga a Estados Unidos, solamente cuidando seriamente su frontera. El negocio de la droga se tiene que terminar, porque la mitad de la droga del mundo la consume Estados Unidos. Claro. Es decir, eso y el tema, como vuelvo a repetir esta cuestión, la droga se vende, ese capital entra a un circuito económico que, si hoy desapareciera ese circuito económico del dinero de la droga en Estados Unidos entraría en una crisis mucho más grande de la que está. Y ese es el gran problema de ellos. No es terminar con la droga, sino, para eso está la DEA, ¿no? Controlar el flujo y el manejo de la droga y no combatirla, ordenarla. La liquidez de los bancos tiene que ver con dinero de la droga. Claro. Hoy tiene mucho. Entonces, es más, el gran papelón, porque el cártel de los soles no existe. El cártel de los soles no existe. Tiene que cambiar ahora, no sé qué nomenclatura va a tener qué tipificación va a tener la acusación. Habrán nuevas armas de destrucción masiva ahora instaladas en Venezuela, no sé, porque viste, eso también fue. Ahora, vos fíjate que los lugares donde intervino, indudablemente Estados Unidos en el mundo en este siglo, respecto
respecto a sus intervenciones militares, lo que hizo fue llevar destrucción, hambre, muerte a los pueblos donde actuó. Vemos lo de Irán, miremos Libia. Libia fue destruida totalmente para seguir extrayendo el petróleo, una sociedad en la que no había índices de pobreza, una sociedad que los resultados, las ganancias del petróleo se distribuían al pueblo y que los países vecinos querían ir a trabajar a Libia, es decir, se ofrecían para ir a trabajar a Libia, donde desde lo social era una cuestión automática. Una pareja se casaba y el Estado le entregaba la vivienda. Cosa, es decir, llevó agua a través de acueductos que distribuían el agua dentro del desierto. Es decir, era un país que funcionaba y era un país que funcionaba con el ser humano puesto en la mira. Y eso había que destruirlo, porque bueno... Sí, funcionó hasta que Gaddafi dio ese discurso en Naciones Unidas. Hasta ahí llegó Libia. Y la crisis inmobiliaria de 2008, que se alivió con el petróleo importado de Libia. Claro, sí. Y la inocencia, digo así, la inocencia de creer que se puede confiar en los sectores capitalistas que manejan la economía del mundo y depositarles dinero en sus bancos, ¿no? Como hoy tenemos el oro argentino está en dólares, ¿no? No sé qué fue del oro. Finalmente no hay seguimiento en los medios, no hay información oficial tampoco. No. Hay pedidos judiciales, pero que esos no avanzan. No avanza nada. La justicia también es otro tema. Yo no me gusta llorar sobre la leche derramada, pero creo que se podrían haber hecho tantas cosas en el gobierno anterior. Esto que vivimos ahora existe porque faltaron cojones en el gobierno anterior y bueno, y ahora toca... Y ahora estamos en consecuencia porque cuando un gobierno de carácter, digamos, popular muestra debilidad, ese espacio que se pierde por la debilidad del gobierno lo gana la derecha y está demostrado. Y otra de las cosas, cómo se permitió en los últimos 20 años que tanto el FBI como el Ministerio de Justicia norteamericana fueran los que daban cursos a los fiscales y a los jueces provinciales y nacionales, incluidos los federales, para administrar la justicia en el país. Indudablemente eso es una bajada de línea y una formación de este partido judicial que es el que hoy tenemos, con honrosas excepciones, ¿no? Pero que son los menos y que nos están llevando a esta situación donde incluso se está permitiendo a este gobierno tomar medidas totalmente anticonstitucionales. Aparte, fue en pleno, es como si la década del 70, la década del 60 no hubiese existido. Se permite a Estados Unidos bajar línea. No sé si, bueno, vos lo viviste, esto de que nuestros militares iban a West Point, iban a tomar capacitación con Estados Unidos, y eso generó una línea militar que defiende todo menos los intereses argentinos y terminó en lo que fue la última dictadura cívico-militar. Sí, y después intento de modificar las Fuerzas Armadas Nacionales, que yo diría que no lograron completamente su objetivo, y hoy hay declaraciones y los expertos que manejan el tema militar en la Argentina te hablan que hay un 30%, es decir, está como dividida en 3 tercios, un tercio realmente entregado totalmente a la OTAN, porque no es entregado solamente a West Point, sino están entregados a la OTAN, un 30% que ve las cosas desde un lugar más nacionalista, como que hay que conservar la estructura del Estado y demás, y un 33% que oscila entre un lado y otro de acuerdo al que vaya a ganar.
O sea que hoy están apoyando a la derecha dentro del ejército, ¿no? O sea, los sectores nacionalistas del ejército son hoy una ínfima minoría. Es vomitivo. Vos sabés que es tanta la orfandad que tenemos de Fuerzas Armadas, o tanta falta de patriotismo que se ve reflejado en las Fuerzas Armadas, que conversaba con un compañero, no lo voy a quemar, pero este compañero lo charlaba, y la edad mía, ¿no? No tiene... nosotros no vivimos muchas épocas, entonces no tenemos naturalizado algunos eventos, por ahí nos encontramos con información suelta y no sabemos quiénes son los que están ahí. Y este compañero lo reivindicaba Seineldin, terminaba reivindicando la línea Seineldin, y... ¿cómo te explico que tampoco era tan democrático y tampoco era tan bueno para la patria, pero a la par de lo que vivimos ahora, de militares recibiendo Órdenes directas. órdenes directas, y aparte defendiendo en informativos, en redes sociales, colaborando con el aparato mediático para defender la compra de estos aviones de la década del 80. Son aviones que incluso tienen estaban diciendo que tenían algo así como una vida útil, arreglados como están, de 4 años nada más, pero aparte, para poderlos tener, tenés que pedir autorización del armamento que tienen que llevar, te los tiene que proveer Estados Unidos, para lo cual Inglaterra, porque son socios de la OTAN, tiene que autorizar y levantar el embargo que ellos le impusieron a la Argentina. Y aparte pagamos por 16, digamos, Renault 12, por 16 Renault 12. Es amable, el Renault 12 es un auto... No, ahora un auto que acomoda, claro. En estos momentos, cuando vos fíjate que tendríamos que estar pensando en una cuestión del avance de la construcción tecnológica de la defensa, también incluso, que está a la vista, perdón, que estaba justo entrando una llamada. Es decir, cuando el sistema de defensa no se basa en estos aparatos antiguos que ya han dejado de estar funcionando. No, para mí, vi que se le iba a pagar a China, creo, $62 millones para que se haga cargo de reciclar estos aviones. China se encarga, también tiene un negocio de la basura del mundo, y China se iba a encargar de pulverizar estos aviones. 62 millones iba a costar deshacerse de ellos, y nosotros lo compramos por 300 millones. Se alquilaron todas las películas de Top Gun, las 2 películas de Top Gun, y el ministro completamente heterosexual Petri se alquiló la película Top Gun, la 1 y la 2, y salió a la compra de estos aviones. Una guerra que no se pelea nunca más así como se peleaba en Top Gun. No. Hicieron caer, no sé si te acuerdas, otro retroceso del gobierno de Alberto, los aviones chinos, aviones que peleaban a 60, 50 kilómetros de distancia, aviones nuevos chinos, y hicieron caer eso nuestros militares, defensores del ejército y de la patria y la soberanía. Hicieron caer esa compra y salen a recibir con bombos y platillos estos aviones de la década del 80. No, es algo totalmente, una entrega y una actitud de sumisión total que, digo, en un país normal deberían de ser enjuiciados todos por traidores a la patria. Vos sabés que ni Macri, no sé si te acordás de Macri comprando los Mirage. Sí. Inglaterra le pone impone una sanción, no podíamos ocupar el software de los Mirage, hay todo un problema. Inglaterra estaba contra la compra de los Mirage porque eran aviones operativos peligrosos para los intereses de Inglaterra en el Atlántico Sur. Estos aviones, Inglaterra recomendó la compra. Sí, claro. Ni Macri, que nadie puede acusarlo a Macri de ser Juan Manuel de Rosas, ni Macri se atrevió a tanto. Los aviones que compró Macri eran aviones que funcionaban, por eso tuvo el problema que tuvo en la OTAN.
Claro. Sí, y vos fíjate, hoy el resultado de todo esto termina siendo, cuando hablamos de cómo esta cuestión militar de la que hablamos, encontrarle una vuelta económica y una explicación entonces a por qué Ushuaia está hoy siendo desmantelada su industria para que prácticamente haya una emigración interna nuevamente, pero esta vez no yendo trabajadores a Ushuaia, sino que al contrario, se vayan de Ushuaia y quede prácticamente deshabitada, donde ya hay denuncias, no hay denuncias, está concreta, hay un radar manejado por una empresa inglesa que está dentro del territorio de Tierra del Fuego. O sea, y uno de los objetivos de Estados Unidos es poner una base y un puerto en Tierra del Fuego, con lo cual no solamente controlaría el punto de encuentro de los dos océanos, el paso de los océanos del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, en caso de que hubiera algún problema con el canal de Panamá, que implosionara el canal de Panamá, sino también la entrada, como vos decías recién, la entrada a la Antártida. Con lo cual es la gran economía que están planteando desde el norte de la explotación de la Antártida, lo que implicaría incluso un desmadre de lo que es la ecología mundial, pero bueno, esos son otros temas, pero que ellos lo tienen en la mira. Y su objetivo es ese, está Malvinas, estaría Tierra del Fuego, listo, ya están controlando están controlando la Antártida, están controlando el cruce bioceánico. Volviendo a Venezuela, ¿qué información tenés de cómo está la situación hoy? ¿Quién estaría a cargo del gobierno? Y cómo se prepara Venezuela para una negociación, si va a haber o no una negociación con Estados Unidos, si ya hay. Vi que hoy hubo una suelta de presos políticos. Sí. Bueno, Delcy Rodríguez es la delegada del gobierno constitucionalmente elegida, está funcionando el bloque de dirección con la participación de todas las áreas de gobierno, es decir, el gobierno está funcionando a pleno. Existe indudablemente, por lo que estamos recibiendo, algunas conversaciones como para que no haya un nuevo ataque o que no haya una invasión, porque eso serían miles o millones de muertos, pero no la entrega de la territorialidad de Venezuela a los Estados Unidos. Están negociando, los términos de esa negociación obviamente no se conocen ni se saben. Se está hablando de que está por llegar a Venezuela una delegación norteamericana, que hay una delegación de Venezuela que puede llegar a ir a Estados Unidos también para hacer en este intercambio, con lo cual si viste que hubo una invitación para encontrarse con Petro, bueno, tendrían que levantar cierto tipo de sanciones hechas sobre Delcy Rodríguez si es que hay algún tipo de reunión de esas características en Estados Unidos. Pero el pueblo está movilizado, hay todos los días marchas y movilizaciones en Caracas. El pueblo está masivamente defendiendo la Constitución, pidiendo la liberación de Maduro. Así que bueno, este es un conflicto realmente en este momento que está en un desarrollo nada claro por un lado, y donde el riesgo de intervención militar nuevamente de Estados Unidos sobre Venezuela está pendiente. ¿Sí? Venezuela ha cedido, yo creo que ha cedido en algunas cosas como para decir, bueno, nosotros tenemos voluntad de diálogo, lo ha expresado Delcy Rodríguez, que ellos en paz y en diálogo, respetando la soberanía de los países, la liberación, como decía, de estos presos políticos, que más que presos políticos son presos que
atentaron contra la legalidad en Venezuela. Incluso vos fijate lo que se habla acá y se ha dicho tanto sobre el gendarme detenido. ¿A quién se le ocurre si fuera... Sí, yo me causaba gracia un análisis que hacía Cunio. Decía, es tan berreta este gobierno que mandó al peor espía del mundo. Él es el boludo más grande del mundo. Fue capturado a menos de una semana de haber entrado porque tenía, creo que laburaba, figuraba como gendarme y tenía fotos en lugares del mundo que un sueldo de gendarme no te lo permite. Te lo permite. Claro. De repente era un tipo que vacacionaba en la Polinesia, que tenía mujer, hijos que no existen. Es una situación rarísima. Uno que no tiene seguramente el entrenamiento ni el conocimiento de alguien que cuida la frontera en un país tan agredido como Venezuela, se da cuenta rápidamente que ese tipo se trae algo. El peor espía del mundo. Nosotros somos tristemente célebres por eso también. Pero vos fíjate, si vas a ir a visitar a tu familia a Caracas, lo más normal es que si vas desde Argentina te tomes un vuelo a Caracas, con escalas en donde sea, pero el vuelo te lleve a Caracas, y no que te lleve a Colombia, te lleve a la zona donde operan el narcotraficante y operan paramilitares, y sin la documentación habilitante trates de entrar por un puente caminando. Es decir, no resiste el más mínimo análisis lógico. Igual como esta situación planteada que mandaron al muere, lo de C5N, mandaron al muere a 2 periodistas que como van a mandar a cubrir una situación a un país donde hay una intervención militar sin siquiera la visa. ¿No? Es decir, no, son cosas que no tienen lógica de la vida cotidiana. Entonces, bueno, después los medios de comunicación hegemónicos eso lo manipulan, pero bueno, para eso mandaron al frente a gente que por inocencia o quién sabe por qué, y en el caso de los periodistas, digo inocencia, en el caso del gendarme... No, el gendarme tiene todos los dedos pegados. No hay forma de que no sea un espía. Entonces, bueno, acá estaban esperando, decía el gobierno y alguna fuente del gobierno, esperando a ver si al gendarme lo liberaban. Bueno, han liberado gente que ha estado en actitudes contrarrevolucionarias, violatorias de la ley, pero no creo que vayan a liberar a los que están condenados por haber quemado vivo a militantes chavistas en las protestas que hubieron en las guarimbas. Porque recordemos eso, o sea, ¿quiénes fueron los de qué lado estuvieron los muertos en las guarimbas? Del lado del campo popular. Pero además, la forma en la que se atacaba a aquellos que ellos identificaban como militantes chavistas, que por las redes sociales lo hemos visto, presentaba que fueron esa red, a través de lo utilizado y lo difundido por ellos en las redes sociales, que se permitió enjuiciarlos y castigarlos y detenerlos. Entonces, que han liberado a los que venían con pasaporte español porque hacían prensa, porque aportaban a ciertas actitudes contrarrevolucionarias. Bueno, es una actitud política de decir, bueno, miren, nosotros tenemos buena voluntad, está bien, llévenselo, no los queremos acá, llévenselo a sus países, pero bueno, es muy difícil hoy, y más desde afuera de Venezuela, es muy difícil poder opinar sobre estas situaciones en este momento, porque seguramente hay conversaciones por debajo que nosotros no vamos a tener acceso y quizás no tengamos acceso nunca, ¿no? Existe, viendo lo que sucedía siguiéndolo a través de los medios, tratando de hacerme de una
opinión que no esté tan intervenida por lo que es la hegemonía mediática, notaba que hay 3 Venezuelas. Creo que está la Venezuela, como vos decís, que está en pie de guerra, que está pidiendo por la liberación de Maduro. Está el venezolano que no vive en Venezuela y habla de Venezuela, que no sé si... no iba a buscar el video para ponerlo, pero digo, no hay que seguirle dando prensa a esto porque es terrible, de la joven esta de Montevideo que pedía otro bombardeo, que había que entregar el petróleo y si moría gente, bueno, era el precio que había que pagar. Está esa Venezuela y está la Venezuela del que no votó a Maduro, que vive en Venezuela y que no le gusta nada lo que pasó. A pesar de que es opositor a Maduro, hay una gran cantidad de gente que transita esa avenida del centro que está contra la intervención norteamericana. ¿Cómo vuelve a armarse un país después de esto? ¿Cómo se vuelve a reconciliar las posturas? Si los que Trump ha prometido, ¿cómo es el ICE? ¿ICE? Un ICE masivo para los venezolanos, que total ya cayó el régimen y tienen que volver. ¿Cómo se reconcilia Venezuela? ¿Cómo se reconstruye Venezuela con estas 3 posturas tan marcadas? Bueno, creo que es el gran desafío que tiene Venezuela para saldar ciertas heridas, que hay un sector, digamos, el sector más duro, el sector que se apoya en el terrorismo, digamos así, para impulsar una línea política pro-extranjerizante, porque la realidad es esa, el sector de la ultraderecha lo que pretenden es que Estados Unidos entre a Venezuela limpio, como dicen los cubanos anticastristas de Miami, dennos 48 horas para asesinar a los que tengamos que asesinar, ¿no? O sea, con ese sector no creo que haya ninguna posibilidad de negociación, ni de acercamiento, ni nada. Ahora, con los demás sectores es cuestión de entrar a acordar, llevar adelante un proyecto de país, que es lo que pretendía hacer el chavismo, que podrá tener para algunos excesos, para otros podrá tener errores, pero la única forma de poder avanzar, de construir un país independiente, autónomo, con el ser humano como centro de ese país y no el de los grandes negociados, y es a través indudablemente de una práctica y una negociación dentro de la sociedad, y en eso te diría, con un control muy importante de los medios de difusión, cosa que en cuanto vos querés tocar a un medio de difusión hegemónico, que enseguida ya salen a tildarte de dictador, de tirano y demás, porque la herramienta con la cual han estado pulverizando y atacando a toda la sociedad en un pensamiento libre o independiente han sido los medios de comunicación hegemónicos. Eso porque hoy apuntalado desde algunos sectores de las redes sociales y con millones y millones y millones de dólares que han invertido en eso, ¿no? Porque lo vemos a diario, lo que estamos en comunicaciones lo vemos a diario. Veía con tristeza, había mucho influencer venezolano que fue deportado de Estados Unidos, hablando a favor del bombardeo de sus compatriotas. Yo creo que eso ni el más gorila de los nuestros, ni el más vendepatria de los nuestros celebraría un bombardeo inglés acá, un bombardeo norteamericano. Yo no veo un argentino viviendo afuera, por más antipopular que sea, por más de derecha que sea, no veo ningún argentino eso. ¿Qué cambia en la idiosincrasia venezolana, siendo que son la patria de Bolívar? ¿Por qué sucede esto? ¿Tenés alguna tesis sociológica de esto? Mirá, cuando fueron, vos no habías nacido, tu mamá tampoco, cuando fueron los bombardeos de la Plaza de Mayo en 55, salieron a aplaudir los bombardeos, y la cantidad de muertos que hubo ese día es el día de hoy que no se conocen. Es decir, todo en ese sentido, yo
leyendo lo que algunos se animan a... Porque, viste, en las redes sociales todos escriben de todo, es decir, las redes sociales han dado pie para que salga de cierta gente, salga lo peor de adentro y se sientan impunes diciendo lo que quieren decir. Y ahí vos habrás visto amenazas, desde descuartizamientos hasta insultos de eso, que no tienen sentido, no tienen lógica, donde de pronto pareciera que con eso reemplaza el análisis crítico, porque yo puedo debatir con alguien de derecha y puedo llegar a escuchar lo que este de derecha dice, pero cuando, por ejemplo, en mi canal de YouTube me tratan de viejo meado, de que voy a terminar de una forma X, Sí, es decir, no hay posibilidad de debatir nada con esa gente. Y eso está surgiendo, en la Argentina de hoy. Y hay muchas formas de matar al prójimo que no son solamente con una bomba. Alguna forma directa, vos fíjate, Grillo hoy está debatiéndose entre la vida y la muerte y tenemos a muchos militantes que han caído, que son, por ejemplo, los mapuches en la Patagonia que resisten a la entrega de las tierras a los sectores extranjerizantes. Están culpando de los incendios a los mapuches. Por eso te digo. Gobierno es el único gobierno que encontró mapuche. No quiero hacer un chiste por ahí que se salga de que caiga en el INADI, pero como no hay nadie, el único mapuche caucásico y pirómano lo encontró este gobierno. Y escúchame, acordate, Nisman fue asesinado por un comando iraní, venezolano, mapuche, entrenado en Cuba. Dios mío. Y si ahora decir esas barbaridades. Esta gente de cuando mataron, o la misma ministra Patricia Bullrich, cuando mataron a este chico. Santiago Maldonado. No, a Rafael Nahuel. Rafael Nahuel, lo matan por la espalda. La autopsia muestra las balas que entraron por bala de plomo. Sí, bala de plomo y por la espalda. Y ella diciendo que lo que hicieron fue responder ataques que usaban armas de alto poder que levantaban los árboles de cuajo. Está grabado, lo ha dicho. Y nadie después sale a decirle a esta señora, usted no puede decir esto, usted tiene que estar presa con esto que está. ¿Qué es el poder, la impunidad que te da el blindaje mediático? Acordate que si empezamos a hacer revisionismo, acordate que había gente que 24 horas estaba prendida a la pantalla viendo cómo se escarbaba en el suelo de la Patagonia buscando la ruta del dinero K. Escúchame, un PBI, ya que tocas el tema, un PBI puesto en billetes de $100 adentro de containers llenaría 8 estadios de River, 8. Eso hicieron los cálculos en su momento. Ahora, vos imaginate esa cantidad de miles de containers transportados en camiones que llevan containers por la ruta patagónica, con las máquinas que necesitarían viales para agujerear la tierra y enterrarlo. ¿Cómo pasaría inadvertido? Y además, yo tengo el circo, sí. Disculpa, con los sistemas satelitales que existen, si hubiera un container enterrado a 3-4 metros de profundidad, aparecería la imagen satelital. Así que fue toda una locura. Yo tengo la tesis de que esta gente se maratonea series, películas y sale a la cancha llevando a la realidad. No recuerdo si no era la última temporada, la anteúltima temporada de Breaking Bad, que Walter White tenía enterrado unos barriles en el desierto. Creo que la quinta temporada de Breaking Bad, y creo que más o menos tienen que ver con el inicio de esto de escarbar en
La Pampa, 24/7 la cámara de TN escarbando. Es increíble. Bueno, no sé si estás empapado del tema de la tesis de la guerra cognitiva. Nos encontramos en una guerra cognitiva porque hay gente que es antivacunas, que cree que la Tierra es plana, y Sí. no vas a convencer a esa persona, porque si esa persona te da la razón, todo lo que vive es mentira. La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados Sí, sí, es terraplanista. sí. Ahora, mira, todo esto que nos está ocurriendo también tiene que ver, porque uno dice, ¿por qué alguien puede creerse esto que le están diciendo? Pero pongámonos en este lugar. Yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Prendo la radio, escucho Radio Mitre o alguna de esas mientras tomo mate. Salgo a tomarme el colectivo, voy caminando, voy por el colectivo mirando medio dormido las paredes, no veo ninguna pintada en las paredes. Llego a la estación para tomar el tren, leo los titulares en los diarios, Clarín, La Nación, Infobae, La Prensa, y llego al trabajo, estoy 4 horas ahí dándole al yugo, salgo a comer, en el boliche lo que hay es el diario Clarín, porque a los boliches le dan el diario Clarín gratis con tal que tengan la pantalla de TN puesta. Con Fivertel sucedía lo mismo, te daban Fivertel acá, por lo menos en Tucumán, sucedía en pandemia, te daban, no sé si sigue siendo de esa manera, con un compañero de trabajo una vez preguntaban, ¿por qué siempre tenés puesto TN? No, es que nos dan Fivertel gratis, pero claro. tiene que estar puesto, Cablevisión, perdón, nos dan Cablevisión gratis, tiene que estar puesto TN. Y pues, en el Zócalo te dicen cualquier cosa, que es lo único que ves, y cuando volvés a tu casa y estás cansado todo el día de laburo, de haber viajado, todo, querés poner algo para entretenerte y olvidar, pones a la Viviana Canosa que te sigue metiendo ficha. Entonces, hemos perdido desde los sectores populares lo que antes era la militancia política diaria, la del pie en la tierra, la del volante, la de hablar con el vecino, la de golpear la puerta, la de pintar las paredes del barrio, la de entregar el volante. Se hace todavía, pero es muy difícil competir con el teléfono celular, que es un arma nuclear en el cerebro de las personas. También. La dosis de dopamina que entrega el teléfono celular y las horas que le entrega la gente al teléfono celular son muy difíciles de combatir. En pandemia, Ariel Garbars hablaba de que nosotros podíamos ir y hablar, colaborar con el vecino, le llevaba alguna mercadería, algo, hacías un laburo de militancia, pero y a lo sumo quizá una actividad lleva 4 horas. A lo sumo una actividad lleva 4 horas. Cuando esa persona vuelve está 9 horas con el teléfono. Y el algoritmo y las cajas de resonancia esas que tiene el algoritmo también, porque si vos más o menos el algoritmo te hace pensar algo, es un círculo vicioso. El algoritmo te lleva a vos a una cierta opinión y después te bombardea con un montón de validaciones de esa opinión que el propio algoritmo te puso. Vos entras en un círculo vicioso y empezás a creer que esa es la verdad. Cuando te sentás a charlar con una persona que no tiene ese punto de vista y es un pelotudo o es un mentiroso, porque la verdad la tengo yo. Si el teléfono todo el día, 9 horas al día me dice que tengo razón yo. Es un círculo vicioso muy difícil de romper. Y bueno, estos espacios la idea es tratar de llevar un poco esa otra opinión que no tiene casi frecuencia en redes sociales. El tema es cómo eso funciona en el momento en el que todo explota por el aire, ¿no? Como pasó en el 2001, aunque estemos en una situación muy diferente. Era una experiencia personal. Apenas al poco tiempo que había asumido mi ley, tengo una conversación en la carnicería con uno de los empleados del carnicero, donde decía, cuando justo empezaban a hablar de que había que bajar el presupuesto de educación y
y que las escuelas no servían y todo ese discurso que hoy continúa. Y el pibe tiene una hija en la escuela y defendía esa posición diciendo, bueno, si la escuela no funciona mal, bueno, si hay que cerrarla, que la cierren. Bueno, ese pibe hoy está sin trabajo porque esa carnicería cerró la sucursal. Ahora, está sin trabajo y sin contención social. Todo eso, la evolución que puede tener nuestra sociedad con el desmanejo que está haciendo esta forma de administrar el capital, de apropiarse de los recursos naturales para llevárselos al norte. Entonces, nosotros como habitantes del país le sobramos. Es decir, ¿en qué va a terminar? Eso, hacer futurología. El problema es que esa persona, ese muchacho, no hace el análisis real, ¿no? Esto pasa porque el gobierno anterior y porque antes vivíamos de joda y ahora hay que pagarla. Es lo mismo que sucede con los compañeros venezolanos que dicen, bueno, el petróleo es algo que hay que pagar, sabíamos que lo importante es que no hay más dictadura. Es el meme de Sí. bueno, ahora como arroz todos los días, pero por lo menos no gobierna el kirchnerismo. Sí. Nadie habla en Venezuela de los 5 millones de viviendas entregadas. Y 5 millones de viviendas a cuatro personas por casa son 20 millones de personas que fueron a vivir a la casa propia, ¿no? Y no una casa hecha precaria, sino casas formales de verdad. Yo veía Sí, algunos influencers venezolanos que te mostraban cuánto se gastaba en salud, cero. Era increíble, ibas por cualquier... es más, súper eficiente el tema, no tenía que esperar demasiado. Es muy difícil combatir al algoritmo, pero uno veía a través de la gente que vive en Venezuela que es un país que funciona. Inclusive... con lo que estamos charlando hoy, con lo que me contás, es un país que funciona hoy después de un bombardeo y el secuestro del presidente. Vos fíjate en las elecciones anteriores, no en estas últimas, en las anteriores a las anteriores, los medios hegemónicos salían a mostrar, porque había habido una política de desabastecimiento y de iniciado el bloqueo contra el gobierno venezolano, mostraba las góndolas de los supermercados con muchos huecos y algunas góndolas casi vacías. En estas últimas elecciones no mostraron ningún supermercado. ¿Por qué? Porque Venezuela pasó de importar el 80% de sus necesidades de productos alimentarios a fabricar el 98%. Entonces, no influía ese bloqueo al cual estaba sufriendo Venezuela. Y otro detalle, cuando asume Chávez, tras las elecciones que gana, el 50% de la población venezolana no tenía documentos, no tenía los DNI nuestros, no tenía documentación. Sí, había un 50% de la población indocumentada. Bueno, en ese momento, los que fueron, y conozco del tema porque fueron dos personas conocidas que trabajaron en la Dirección Nacional de las Personas acá en la Argentina, fueron a trabajar, a organizar la documentación de toda la población. Hoy toda la población venezolana está documentada. Vos sabés que quien no tiene un documento no tiene acceso a la salud, no tiene a los servicios sociales, no tiene acceso a nada. El que no tiene un documento es un paria en la sociedad. Bueno, la mitad de la sociedad venezolana al asumir Chávez era paria. No tenía ni documentos. No, el laburo que hizo también la alfabetización Chávez, impresionante. Nadie habla de eso. Nadie habla de la salud. La misión adentro, que fue llevar la salud a los barrios. Ni nadie habla de la nueva constitución que da poder a las asambleas barriales, al trabajo en los barrios, en la definición de las políticas de desarrollo que tienen las regiones. Es decir, de eso nadie habla, claro, son las cosas que realmente de democracia popular participativa es lo que el imperio obviamente no quiere, porque
quiere que Lo trajiste a colación a Chávez y la comparación es inevitable. Te pregunto sinceramente, ¿se atreven a tanto porque se trata de Nicolás Maduro? ¿Vos te podés imaginar si gobernaba Chávez, si Chávez siguiera, si se hubieran atrevido a tanto? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, es una posición que ni siquiera es un análisis político, No, más no, un no, no, es algo que análisis de corazón que de cosas. Por ejemplo, vos fíjate que Trump acaba de, por ejemplo, amenazar a Cuba. Ha dicho no, en otro momento. ha amenazado. Bueno, y hoy sale a decir con una frase, algo así como, no, los cubanos son muy duros, son buenos soldados. Como, y el ministro de Relaciones Exteriores cubano a salir a Cuba la vamos a defender. Salió el canciller diciendo, Cuba la vamos a defender. Y ahí, qué sé yo, el ejemplo que es Cuba para el resto del mundo, ya lo sabemos, un país que está bloqueado, que le han pegado al turismo, que era una de sus fuentes de ingreso, que le han pegado a la posibilidad de comprar los repuestos para las termoeléctricas, porque las empresas norteamericanas compraron las fábricas de repuestos, en un plan que viene de hace varios años para ahogar a Cuba. Es decir, Cuba, por ejemplo, con esta la han incluido en la lista de los países patrocinadores del terrorismo, justo Cuba, que tiene 5.000 muertos por causas de terrorismo, ¿no? O sea, que ha sufrido una invasión y que la ha rechazado en 72 horas. Es decir, yo tampoco creo tengo la sensación de que Trump no se va a animar a invadir Cuba. Pero bueno, vos sabés que una cosa es la lógica con la que uno ve y el corazón con el que uno analiza las cosas, y otra lo que puede llegar a ser descerebrado. Aparte que es un descerebrado que está acorralado, ¿no? No dejemos pasar que la justicia norteamericana lo tiene a tiro por el caso de Epstein y peligra el mandato de Donald Trump. Y no las tiene todas con él internamente en Estados Unidos. Está enfrentado con los Bush. Dentro del Partido Republicano está enfrentado con los Bush. Sí. Y ayer hubieron movilizaciones en 5 ciudades por el asesinato de la norteamericana Sí, lo vi, que ni siquiera era una extranjera. O sea, lo que demuestra el nivel de brutalidad con la que se No, están. Estados Unidos vive un estado de Decepción, directamente. Sí, es un estado de apartheid, de que hay norteamericanos que valen, que tienen todos sus derechos, y hay otro grupo de norteamericanos que por sus raíces latinas, que por portación de cara. Había un chiste que una vez mi papá me hacía estábamos viendo una película de una de las tantas de Clint Eastwood y se enfrentaban con los comanches. Y cada uno se entusiasmaba porque veía a los gringos que tiraban y eran tiros imposibles y un tiro de un gringo caían 4 comanches. Y mi viejo me decía, no te rías si la película la hacen acá y a vos te toca hacer el comanche. Claro. Y sucede eso en Estados Unidos, ¿no? Siendo que el comanche, el piel roja, es el pueblo originario, es el norteamericano original. Sí, sí. Y bueno, vos fíjate lo que le pasó a ese grupo venezolano que fue a festejar le aplicaron el ICE, le aplicaron todos deportados. No. Sí, si no fuera tan dramático sería gracioso. Bueno, es lo que nos queda. Nosotros en este momento de la historia nos queda esto y decir te lo dije. Claro. En el asado ya no me sale, en otro momento de mi vida me salía a decir, bueno, tratar de reconquistar a esa persona que está desilusionada de lo que hizo,
Pero sinceramente te digo, me junto hoy con algunos pares y los veo como la están pasando muy jodida y no digo cagate, pero le digo, bueno, ¿qué te dije? Era como, ¿qué pensabas que va a pasar? Y lo mismo sucede ahora con esto de, no hemos nombrado a alguien muy importante en esta historia, que es la señora Corina Machado, la Bueno, flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz. que le quiso regalar a Trump ¡Qué le quiso asco! ¡Qué asco! ¡Ah! regalar la medallita, no los dólares, pero por eso la pelea, me parece, por eso el enojo de Trump también. Pero Ah, sí, pero fue sin tapujo, ¿no? Le dijeron, el que defendía la vicepresidencia, la presidencia de Urrutia, supuestamente ganadas en buena ley, le preguntan si se va a hacer cargo Corina Machado y le dicen, no, no es respetada. Y, y entonces, ¿y las elecciones? la usaron como usaron a Guaidó, escúchame. Guaidó, que el presidente en una plaza en Estados Unidos, el presidente que asumió en una plaza en Estados Unidos. Sí, sí, o sea, el autoproclamado presidente. Bueno, y acá la que él había nombrado como embajadora en la Argentina, una tal Trota, acaba de reunirse ayer con Milei en la Casa de Gobierno. O sea, vemos los hilos de conducción a la sumisión y a la entrega no tienen no tienen análisis, realmente es algo que llama poderosamente la atención que esto ocurra de esta manera y que no tenga la respuesta mínimamente mediática, al menos mediática, y que no tuviera la respuesta que debería tener en términos de la política interna, porque también eso, vos fíjate, esto va relacionado con muchas otras cosas. Esto que está ocurriendo en América Latina, esta invasión a Venezuela, otro de los correlatos es el avanzar sobre los territorios sin tener que tirar un tiro como están haciendo hoy en la Argentina. La reforma laboral, si avanza, que no es reforma, yo diría la contrarreforma laboral en la Argentina, es volver a 1880. O sea, las relaciones económicas que existían del trabajo con el capital de 1880. Entonces, apenas empezó a hablar de la reforma laboral, debería de haber habido una movilización, un paro, un plan de lucha. Cuando empezaron. La conducción es nefasta. La conducción del campo popular o quienes ejercen la conducción, salvo algunas excepciones, Sí, la conducción es nefasta, ¿no? Está degollado por completo, no hay conducción. Para mí la conducción que existía, que era la de Cristina, bueno, Cristina está presa y no veo a nadie capaz de heredar el bastón de mando. Veo peleas por y- los cuidacoches en Quilmes sí. y los problemas son otros. Los problemas son bastante más graves. Y cuando hay alguien que agarra el bastón y que Lo que vas a entrar ahí. Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires salta a la cámpora a hacerle una interna furibunda que vos decís no se entiende. No se entiende. Está jodido. Creo que me pasa algo con Kicillof. Eh, eh, Tendría que pudrirla del todo. Tendría Sí, que salir y pudrirla porque no sé si te acuerdas la frase, le cantaron un montón de improperios, le canta la cámpora y dice, deberíamos buscar nuevas melodías. Y eso fue suficiente para detonar una interna. Kicillof dijo eso, deberíamos buscar nuevas melodías, una cosa así. No, es una interna peronista. Tenés que pudrirla porque te están toreando y tenés que pudrirla. Si querés la conducción, para mí falta eso, falta eso. Falta cojones para pudrirla de verdad, porque tiene que haber una interna. Acá no puede venir alguien y ungir a un dirigente y que ese nos lleve de la nariz, porque yo lo sufro acá en Tucumán. Me sucedió con
con Javier Noguera. Javier Noguera me apuñaló por la espalda y me tiró sal en la herida, porque no terminó de asumir y entró en el bloque de Jaldo. Claro. Y le dio quórum para el presupuesto. Y es Javier Noguera, no es que nosotros lo conocíamos del seno del kirchnerismo. Sí. Sé que la situación, entiendo la coyuntura, el municipio está muy, muy jodido para tener recurso, sé que, pero tiene que haber no todo puede ser dinero, no todo puede ser el bill metal, tiene que haber una convicción de algo. Mira, de alguna manera siempre el campo popular tenía un proyecto y un programa de gobierno. Hoy ese programa, el último plan o programa de gobierno concreto, expresado, los 10 puntos concretos de un programa de gobierno fueron el último realizado en 1962, la CGT de los argentinos. En La Falda y Huerta Grande. Para aquellos que son muy jóvenes, busquen por internet. Programa de La Falda y Huerta Grande de la CGT de los argentinos. A partir de ahí nosotros no tenemos... Se ha manejado el campo popular con la coyuntura. El último que... Néstor Kirchner plantea con total realidad la transversalidad, porque se da cuenta que la unidad del campo popular era necesario y que si no era transversal no se iba a dar y que tenía que exceder el marco de lo que quedaba de ese sujeto histórico que fue el peronismo del 45, que hoy no está, porque hoy no podemos, hoy cuando hablamos de peronismo, ¿de cuál peronismo? El de Cristina, del de Axel, del de Pichetto, del de Scioli, que está con... Ese ha sido un triunfo de Clarín, instalar el kirchnerismo como la fuerza política, dividir el peronismo. Dividir el peronismo cuando lo que tenemos que buscar, y está bien, hay una vieja historia de esto de las luchas del campo popular argentino, un viejo chiste que usábamos en los 70, de 2 argentinos y generamos 3 partidos. Eso ya era viejo, ¿no? Y lo pudimos ver, y también lo pudimos ver durante el proceso de la dictadura militar, que cuando las organizaciones revolucionarias pretendieron buscar un punto de encuentro y de reunión y de empezar a trabajar en conjunto, fue cuando ya estaban destruidas. Y cuando en los 70, antes del golpe militar, se planteaba que había que hacer la unificación, había algunos sectores que planteaban la unidad de las fuerzas revolucionarias, y bueno, los corrían todos, ¿eh? Acá no es que unos eran querían la unidad y los otros no, ninguno la quería. Todos pensaban que iban a ser los dueños de la verdad, cuando el planteo en una situación de prerevolucionaria, la discusión de ciertos temas tienen que ser los temas concretos de lo que se necesita hacer para llegar a la revolución, y no discutir qué es lo que vamos a hacer después, que ganemos, que después que el triunfo, después qué va a pasar 10 años después, porque esas son discusiones teóricas que se van limando, esas diferencias se van limando en el transcurso del proceso revolucionario, como pasó en Cuba. Fíjate, en Cuba, Fidel une al triunfo de la revolución, une las 3 líneas revolucionarias que habían llevado adelante el enfrentamiento a Somoza. Estaba pensando en este momento en el otro tema que tenemos que es el de Nicaragua, y el otro ejemplo que tenemos para también hablar en algún momento de Nicaragua. Es decir, las 3 fuerzas, el movimiento 26 de julio, que presidía Fidel, el Partido Socialista, que era el Partido Comunista, y el Directorio Revolucionario. Eran las 3 grandes fuerzas, pero había un montón de otras fuerzas más pequeñas. Triunfan, hacen un gobierno de coalición, se conforma, por ejemplo, y habían internas, sí. Massetti sale eyectado de Prensa Latina por esas internas que había entre las organizaciones.
pero no se va de Cuba, no rompe con la revolución, al contrario, se queda trabajando con la revolución. Eso hasta el momento en que se fusionan todas las fuerzas en una única estructura partidaria, que es el Partido Comunista Cubano. Pero hasta ese momento eran tres fuerzas diferentes, poderosas, y habían internas grandes, pero nadie se plantea romper esa unidad. Y había discusión y peleas, sí. Y te digo, pero acá lo primero que hacemos cuando hay un debate es correr a uno o correr al otro o romper, ¿no? O sea... Pasa que acá se debate el recurso, digamos, por no decir kiosco, acá se debate la caja y después las ideas. Claro. Y ese siempre va a ser un problema, donde tengas un militante, un dirigente que antes de empezar a charlar cualquier cosa te pide un recurso, que es un poco la trampa en la que entramos desde la década del 90, ¿Sí? el militante rentado. Claro. Es cierto que el aparato es necesario para ganar una elección, pero hemos llegado a un punto de que produjo tal hartazgo y nos divorció tanto de la base que ya con el aparato solo no alcanza. No, vos fíjate, 35% de la población no votó. Porque sí, cuando se habla que Milei ganó con el 50 y pico por ciento. Claro, ¿cuánto es el porcentaje para hacer caer una elección? ¿De voto en blanco? ¿O de voto o gente que no vota? No, que vaya a votar el 10%, no hay una ley que te dice la cantidad mínima que hay que tener de votos. Mirá. O sea, el ausentismo fue del 35%. Y así va a seguir pero ¿cómo? ¿Cuánto te dicen en el barrio? En el barrio te dicen, todos los políticos son iguales. Todos. No hay nadie que no piense. Es más, yo mismo, he votado la fuerza que conducía Jaldo, en la que estaba incluido Javier Noguera, y le he votado a sabiendas de que no iba a solucionar nada. Que era solo un intento de que Javier Milei pierda la conducción del país y ver qué pasaba después. Un poco también lo que fue el voto menos esperanzador, pero un poco parecido a lo que fue el voto de Alberto. No había programa de gobierno con Alberto. No. Votábamos el recuerdo de lo que fue la década ganada, de lo que fueron los 12 años de kirchnerismo. Votábamos eso. Votábamos el bienestar económico que teníamos en ese momento. Y pensar que iba a haber un piloto automático, al menos manteniendo ese mismo eje de distribución de los ingresos y demás. Ahora, tampoco, y el gran problema fue que no se cambiaron ciertas estructuras económicas. Por ejemplo, algo que para nosotros en los 70 era parte de la propuesta revolucionaria. Nacionalizar el comercio exterior y nacionalizar las bancas. La banca. Hoy eso, si vos analizás la economía nacional, bueno, sería costumbrista, porque hoy eso es una necesidad económica imperiosa, que ya ni siquiera es una cuestión de supervivencia. Porque, ¿qué está ocurriendo con no puede ser, han ocurrido cosas, yo los últimos datos estadísticos son hace 3 años atrás, ahora estamos en el 26, la exportación de litio le dio una pérdida de 114 millones de dólares a la Argentina. Voy a decir, ¿por qué podemos perder plata con la exportación del litio? Y bueno, porque las empresas que pagaban un canon del 3% de la extracción del litio y exportaban el resto, lo exportaban, ellos pagaban el 3%. Ahora habían sacado una ley de promoción industrial y de las exportaciones que hacían un reintegro del 5%. O sea que yo exportaba y tenía un ingreso extra del 2%. Claro, ¿cómo no me va a dar pérdida la exportación de litio? Que es una industria millonaria aquí entre nosotros. Y los planteos que se hacían en su momento de la construcción de la empresa multiestatal con Bolivia, Chile y Argentina, que es donde está el triángulo del litio, las reservas más grandes del mundo. Y
y la lógica hubiera sido haber hecho una empresa multiestatal que además promocionara la producción de las baterías y la industrialización del litio en cada uno de nuestros países, que era la lógica. Porque nosotros si no vamos a hacer lo que ocurrió históricamente desde 1810 en adelante, que mandamos la materia prima y compramos el producto elaborado. Entonces, ahí siempre vamos a estar con una palabra que le gusta mucho hablar a Milei, ahí siempre vamos a estar en déficit. Entonces, o estamos en déficit o estamos pasando hambre, o las dos cosas al mismo tiempo. Es una encerrona también porque vos imaginate que el futuro ideal vuelve a tomar el campo popular con un liderazgo fuerte y este liderazgo decide la nacionalización de la banca, por dar un ejemplo. Sí. Esta gente que salió, todos somos Vicentín, cuando fue una amague nada más de expropiar Vicentín, y veía gente sin ser clasista, ¿no? Veía gente en un Renault 12, recién hablábamos del Renault 12, sí. En un Renault 12, en un Fiat Uno, con carteles impresos en blanco y negro, fotocopia, todos somos Vicentín. Pero nadie salió a hablar, a explicar y a demostrar lo que generaría tener una empresa estatal que manejara el 20% del comercio exterior como manejaba Vicentín en ese momento. De hecho... la comunicación fue horrible, la comunicación del gobierno de Alberto. Tremendo, existió. Y vos fíjate que ahora están haciéndole juicio a algunos que eran funcionarios del Banco Central por el tema de los créditos, pero todo eso va a quedar en la nada porque el objetivo no es sancionar, el objetivo es que las empresas que se quedaron con lo que daba Vicentín, ya está. Y además, vos fíjate, el gran negocio de la agroexportación está centrado en 9 empresas multinacionales. Es decir, el tema es ese, es decir, ¿quién hoy maneja la economía en el país? Cuando vos escuchás lo que en la AmCham, la asociación de mercado con la Cámara con Estados Unidos, comercio con Estados Unidos, y vos ves quiénes son los que manejan realmente la Cámara, vos decís, bueno, esta gente nunca va a querer nada a favor del país. BlackRock, Vanguard, Pinco, Templeton, Fidelity, Chrysler, me da esperanza, grandes actores del mundo. Me da esperanza la cantidad de pueblos que se está pasando el gobierno y le pongo mucha ficha a la teoría, a la tesis del péndulo, la tesis pendular de la sociedad. Creo que tengo toda la fe puesta en que si vuelve un gobierno nacional y popular, ya entendió que no se necesita ninguna mayoría para hacer política. Ahora, sí. Vos fijate la importancia de algunas cuestiones de la comunicación. El ministro de Economía, como se pagaron los millones de dólares que hacían falta, 4 millones de dólares que había que pagar de deuda externa que vencían esta semana, para eso tuvo que pagar el 9% de interés a algunos bancos, donde él consiguió alrededor de 900 millones de dólares, más los 3 millones y pico que le dieron los grupos de bancos internacionales a último momento, pagando una sobretasa de alrededor del 6,5%, que en dólares es una locura. Y utilizaron y devolvieron el swap, 2 millones de dólares del swap que había entregado Estados Unidos, pagando intereses astronómicos sobre esos 2 millones de dólares. Y puede que también Estados Unidos haya comprado bonos y haya ganado también en la timba financiera acá. Tremendo. Ahora, él sale haciendo una comparación diciendo, esto no es el endeudamiento que hicieron los cucas. Sale en un Twitter, hay que buscarlo después el Twitter. No, ya trato de no envenenarme porque... No, claro, entonces vos decís, pero
nadie sale a decirle, escúchame, hermano, vos tuviste que pagar. En estos momentos las reservas internacionales del Banco Central netas son de 18 millones en rojo. 18 mil millones de dólares en rojo. Porque vos le estás debiendo los créditos que tomó Macri, estás debiendo los créditos que tomó Milei. Ahora, la deuda, el Fondo Monetario no existía en la Argentina cuando asumieron estos muchachos. Entonces, vamos a poner, es decir, están tomando en el propio gobierno de Alberto sucedía que no se reaccionaba en la pata comunicacional. Hay un ejemplo claro que está en el libro. Hay un libro muy interesante de Víctor Hugo, se llama Meta Pensar. Es un compilado de los editoriales. Y hay uno de... ¿Te acordás de ese momento que lo silban a Larreta, cuando Larreta era un presidenciable? No lo dejan estar en una playa en Mar del Plata. Y esa era la noticia. Eso sucede un día sábado, día viernes, al mediodía, para esta época, para el verano. Temporada alta, y lo sacan casi que a tiros a Larreta de una playa en Mar del Plata. Alberto va a una charla en la rural, creo, y un tipo se filma solo, pasa la camioneta de Alberto y se filma, y el tipo grita contra Alberto y dice, sí, acá la gente no lo dejó bajarse. Alberto venía de hacer la actividad. Lo levantó Clarín, fue la tapa del diario, y dijeron, Alberto no lo dejaron realizar una actividad. No fue la noticia, lo otro fue eso. Y la secretaria de comunicación, que era Gabriela Cerruti, sacó un tuit diciendo, fue una linda jornada con Alberto, cuando lo que tendría que haber hecho es denunciar, porque estaba mintiendo. Y Víctor Hugo se quejaba, decía, ¿cómo puede ser que no se denuncie y se deje Clarín que haga lo que hace por el solo hecho de quedar bien con estos tipos? Y recuerda Víctor Hugo un episodio terrible también de Alberto, que en medio de un discurso están otros medios de comunicación y dice, acá está, no me acuerdo si la gente o el mismo Héctor, habla de Mañeto, dice, acá está Héctor que no me deja mentir. ¿Cómo se va a entregar así? ¿Cómo se puso el moño? Se regaló. Y le tomaron la medida, y bueno, y sucedió lo que terminó sucediendo. Se empezó a instalar. Ese fue uno de los primeros episodios de posverdad, pero flagrante, que sufre el gobierno de Alberto. Un tipo se filma en la calle, pasa una camioneta detrás, que ni sabemos quién iba en la camioneta, no sabemos nada, pero eso se volvió una noticia. Claro. Y Ahora, la reacción fue nula. Y la ley de identidades, la ley de comunicación, la ley de comunicación, La ley de medios, la famosa ley de medios, la termina volteando un juez de cuarta categoría local, y no pasa nada. Cuando yo te digo, escúchame, si el juez hace una cosa así, lo primero que tengo que hacer es ver quién es ese juez, armar la carpeta y ponerle la carpeta arriba de la mesa y hacerle juicio al juez, ¿no? O sea, sería lo más lógico. Y en el caso de las mentiras permanentes de Clarín, porque no puede ser que te saque, vos recién nombrabas eso así en la tapa, y después después cuando hay que desmentir eso, te aparece en la hoja 38. No, y que el propio Ejecutivo no tomó acciones. Se quedó, recibe la piña y se queda en el molde. Sacan un tuit diciendo, esa manera de hacer comunicación tiene que terminar. Ni siquiera es históricamente no es la metodología tampoco peronista. Bueno, mira, todo tiene que ver con todo. Hablábamos se lo acusa al gobierno de Chávez en su momento, y el gobierno de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez de autoritario, pero es que la oposición no te da respiro. La oposición es violenta, es autoritaria y es mentirosa. ¿Cómo vas a dejar que suceda lo que sucede mucho más en esta época de la posverdad? Porque además hoy la fake news y el lawfare, es decir, la guerra legal, se han convertido con dos herramientas cotidianas de lo que es el mundo. Plan Cóndor 2.0. La lucha, digamos, contra el campo popular. Es decir, es una
verdadera... es un verdadero ejército puesto a la ocupación territorial sin disparar una sola bala. Sí. Yo creo que un cambio, es decir, hay momentos que para cada situación. Y yo creo que la crisis en algún momento va a hacer que ciertos sectores, como pasó en otra época, tomen conciencia y que ciertas partes de la que es hoy la dirección política que está, ¿cómo decir?, tapada, porque que está sin posibilidades de surgir, va a aparecer, porque si no, vamos a terminar desapareciendo como Estado, como nación, y vamos a estar terminando desapareciendo como mundo, porque las acciones que este imperio está llevando adelante, podemos decir que está en decadencia, todo lo que quieras, pero la locura, por ejemplo, de haber tomado un barco ruso en el Ártico, porque decía que había llevado petróleo de Venezuela, es algo que te pone al límite de que si Rusia decidía que ese submarino que andaba en la zona fuera y atacara a los barcos, estaríamos sonando. Perfecto. Sí, perfecto. Mostraron hasta fotos satelitales de lugares donde habían armas de destrucción masiva. No existieran. Como estamos 28, sí. Sí, sí, pero eso ponerle la firma, porque además el aparato comunicacional norteamericano ha sido siempre tremendo. Vos preguntale a cualquiera quién ganó la Segunda Guerra Mundial y, y te van a decir los norteamericanos. Sí, claro. Sí. No, pero a disposición de ustedes. Y fuerza y que
cada cosa que hagamos en comunicación contrahegemónica es de un valor incalculable. Así que, gracias por la comunicación también.